El silencio que siguió al estruendo fue lo primero que Leo, con sus 7 años, realmente notó. No era el silencio tranquilo de la noche en el campo, ni el silencio sonoliento de la siesta de la tarde. Era un silencio pesado, denso, que parecía tragarse todos los demás sonidos del mundo, incluso el zumbido de los grillos afuera. Un silencio que olía a pólvora y a algo metálico y dulce que no podía nombrar. Estaba escondido detrás del sofá raído, con el corazón martillando contra sus costillas, como un pájaro atrapado. Sus ojos, abiertos de par en par por un terror que aún no tenía nombre, estaban fijos en un par de botas de trabajo, inmóviles en medio de la sala. Eran las botas de papá. Las reconocía por el cordón roto y la mancha de barro seco en la punta, pero no deberían estar paradas de esa manera. La figura de su madre, Elena, estaba sentada en la mecedora de la abuela, pero no se mecía. Sostenía la escopeta de caza de su padre en su regazo como si fuera un bebé dormido, con una delicadeza que era aterradora. Su rostro, generalmente tan expresivo, lleno de sonrisas o de una tristeza contenida que Leo había aprendido a reconocer, estaba vacío, una máscara de yeso. Sus ojos no parpadeaban, fijos en un punto invisible en la pared opuesta, como si la escena frente a ella fuera solo un cuadro mal pintado, algo que no merecía su atención. La mujer que le había enseñado a hacer barquitos de papel y que cantaba canciones de cuna sobre estrellas y lunas lejanas, había desaparecido, reemplazada por esta estatua fría e impredecible. El miedo de Leo era un nudo helado en el estómago. A su lado, encogida y temblando, estaba Luna. Con sus 5 años, no comprendía la totalidad de lo que había sucedido, pero el miedo es un lenguaje universal que los niños aprenden primero. Sus sollozos eran pequeños y ahogados contra la tela del vestido de Leo, quien instintivamente la había atraído hacia sí. Le puso la mano sobre la boca, no con fuerza, sino con una petición silenciosa. El ruido podría despertar a la estatua en la silla. Proteger a Luna. La idea surgió en su mente no como un pensamiento, sino como un instinto primario, la única certeza en un mundo que acababa de hacerse añicos. Él era el hermano mayor. Ese era su trabajo. Esa promesa silenciosa es el corazón de esta historia, y necesito desesperadamente tu ayuda para que siga latiendo. Estamos luchando con todas nuestras fuerzas para llegar a los 1000 suscriptores y poder seguir contando relatos que importan, relatos que rompen el silencio. Por favor, te lo ruego, si sientes algo con esta historia, suscríbete ahora mismo. Es un solo clic para ti, pero para nosotros lo es todo. Y déjame un comentario. Dime desde qué ciudad o país estás viendo esto, para sentir que no estamos solos en esta oscuridad. La sala, antes el centro de la vida familiar, se había transformado en un mausoleo. El olor a café recién hecho, que siempre flotaba en el aire por la mañana, había sido reemplazado por este olor acre y extraño. La luz del atardecer entraba por la ventana, pintando largas franjas doradas en el suelo de madera, iluminando partículas de polvo que danzaban ajenas a la tragedia. Una de esas franjas de luz tocaba la punta de las botas inmóviles de Javier, haciendo brillar el cuero desgastado. Leo desvió la mirada, sintiendo una náusea subir por su garganta. Quería cerrar los ojos, pero el miedo lo obligaba a seguir vigilando, a intentar entender qué vendría después. El silencio de su madre era más aterrador que cualquier grito. Recordó la mañana de ese mismo día. Su padre lo había levantado en el aire, su risa ronca resonando en la cocina, mientras su madre preparaba tortillas. Javier lo había llamado mi campeón, porque había logrado atarse los zapatos solo por primera vez. El recuerdo era tan vivo, tan cálido, que el contraste con el frío paralizante de la hora era un dolor físico. ¿Cómo podía el mundo cambiar tanto en solo unas horas? La disonancia era un rompecabezas cuyas
Piezas no encajaban, y la mente de Leo luchaba desesperadamente por unirlas, por encontrar un sentido en el caos. Miró a su madre de nuevo, buscando un atisbo de la mujer que había hecho sus tortillas, pero no encontró nada, solo el vacío. El refugio de ellos era el cuarto del fondo de la casa, un pequeño universo que habían decorado con sus propios dibujos. Familias de palitos sonriendo bajo un sol amarillo, perros con orejas torcidas y campos de flores desiguales. Ese cuarto, con su litera y el baúl de juguetes, era el único lugar seguro que conocían, pero para llegar allí necesitarían atravesar la sala. Necesitarían pasar junto a las botas inmóviles. Necesitarían pasar junto a la mecedora donde la madre se sentaba, inmóvil y aterradora. La distancia de 10 metros parecía un océano insuperable, lleno de monstruos invisibles y de un peligro muy real y visible. Cada tabla del suelo era una trampa potencial, cada crujido una invitación al desastre. Luna se movió, un gemido bajo, escapando de sus labios. Leo le apretó la mano con un poco más de fuerza, un código silencioso que habían desarrollado. «Quédate quieta. Estoy aquí». Sentía el temblor de ella recorrer su propio cuerpo, una corriente de miedo compartido que, de alguna manera, lo hacía un poco más fuerte. No podía derrumbarse, no frente a ella. Necesitaba ser la roca, el escudo. Ese papel, impuesto a él de forma tan súbita y brutal, lo obligaba a tragarse su propio pánico. Era el guardián de su hermanita, y esa nueva identidad era lo único que lo mantenía anclado, impidiéndole dejarse llevar por la corriente del terror. Pensó en la abuela, doña Isolda, su casa en el pueblo, a solo unos kilómetros de distancia, pero que ahora parecía estar en otro planeta. La casa de la abuela olía a canela y chocolate caliente, y su abrazo era un puerto seguro. Ella siempre decía que la familia era lo más sagrado, un regalo de Dios que debía protegerse a toda costa. ¿Qué diría ahora? ¿Qué haría si viera esta escena? La imagen de la abuela, con su rosario y su fe inquebrantable, era un faro de esperanza distante, pero el camino hasta ella estaba sumergido en la más profunda oscuridad, custodiado por un maizal denso y una madre a la que ya no reconocía. El tic-tac del reloj de pared en la cocina era el único sonido que se atrevía a desafiar el silencio. Cada segundo se arrastraba, estirado por la tensión. Tic, el pie inmóvil del padre. Tac, el rostro vacío de la madre. Tic, el temblor en la mano de Luna. Tac, el latido frenético de su propio corazón. Leo sentía como si estuviera viviendo entre los segundos, en un espacio donde el tiempo normal se había suspendido. Era un observador, un testigo de una pesadilla de la que no podía despertar. La realidad se había vuelto frágil, quebradiza, y temía que cualquier movimiento brusco pudiera romperla del todo, revelando algo aún más horrible debajo. Flashbacks fragmentados comenzaron a invadir su mente, no deseados y confusos. Recordó el olor a alcohol en el aliento de su padre algunas noches. Recordó haber visto a su madre con manchas moradas en el brazo que ella decía que eran de caídas tontas. Recordó portazos y voces altas y enojadas provenientes del cuarto de sus padres, seguidas de un silencio igualmente tenso. Eran piezas sueltas de un rompecabezas que nunca había intentado armar, fragmentos de una vida que había aceptado como normal. Ahora, bajo la luz siniestra del presente, esas piezas comenzaban a unirse, formando una imagen fea y aterradora que no quería ver. La violencia no había comenzado con el disparo, ya vivía en esa casa, escondida en las sombras. Elena, la madre, soltó un suspiro. Fue un sonido casi imperceptible, pero en la quietud de la sala sonó como un trueno. Leo contuvo la respiración, el cuerpo entero rígido. Se movió. Sus ojos se abrieron de par en par, tratando de captar cualquier cambio, pero no. Ella continuaba en la misma posición, la escopeta aún en su regazo.
Fue solo aire saliendo de sus pulmones. Pero fue suficiente para recordarle a Leo que no era una estatua, estaba viva. Y si estaba viva, podía moverse, podía levantarse, podía verlos. La percepción reavivó su pánico que luchaba por mantener bajo control. La imprevisibilidad de ella era la mayor de las amenazas. El sol se estaba poniendo. Las franjas de luz en la sala cambiaron de dorado a un naranja rojizo, el color de la sangre y el fuego. Las sombras se alargaron, volviéndose más oscuras y amenazantes. Pronto la noche caería por completo, y la oscuridad traería consigo nuevos terrores. El maizal afuera, que durante el día era un lugar de juegos, se transformaría en un laberinto de tallos altos y susurrantes, donde cualquier sonido podría ser un peligro. La oscuridad podría ser una aliada, escondiéndolos, o podría ser una enemiga, desorientándolos. Leo sabía que no podían quedarse allí para siempre. Había que tomar una decisión, y él era el único que podía tomarla. «Tengo sed», susurró Luna, la voz ronca de tanto llorar, en silencio. Las palabras simples e infantiles rompieron el hechizo del horror por un segundo, trayendo una necesidad mundana y urgente al centro de la tragedia. Sed, una necesidad tan básica, tan normal. Y sin embargo, ir a la cocina por un vaso de agua era una misión imposible, un viaje peligroso por territorio enemigo. Leo miró a su hermana, a su rostro manchado de lágrimas y polvo, y sintió una ola de amor protector tan feroz que casi lo asfixió. No podía fallarle. Necesitaba sacarla de allí. La sed de ella se convirtió en su misión. La casa, que siempre había sido un hogar, ahora se sentía como una trampa. Cada objeto familiar estaba teñido por la tragedia. La manta que la abuela había tejido, caída junto al sofá, parecía un sudario. Las fotografías en el estante, mostrando a una familia sonriente de vacaciones en la playa, eran mentiras crueles. Leo sentía el peso de las paredes, la claustrofobia del espacio que antes representaba seguridad. El mundo exterior, con sus peligros desconocidos, de alguna manera parecía más seguro que el interior de esa casa. El monstruo no estaba debajo de la cama. Estaba sentado en la mecedora, en el corazón de su hogar. Recordó una historia que su padre le había contado sobre un guerrero azteca que debía ser valiente para proteger a su pueblo. «La valentía no es la ausencia de miedo, mi hijo», había dicho Javier. «Es actuar a pesar del miedo». La ironía de ese recuerdo era abrumadora. El hombre que le había enseñado sobre la valentía era ahora la razón de su mayor miedo. Y sin embargo, las palabras resonaban en su mente. Actuar a pesar del miedo. Miró a Luna, que lo miraba con una confianza absoluta, como si él tuviera todas las respuestas. No tenía ninguna, pero necesitaba fingir que las tenía. Por primera vez, entendió lo que su padre quería decir. La escopeta en el regazo de Elena era el objeto más aterrador de la sala. Leo la había visto muchas veces, apoyada en la pared cerca de la puerta, usada por su padre para cazar conejos y pájaros. Era parte del mobiliario, un objeto sin vida. Ahora parecía tener voluntad propia, un poder oscuro que había transformado a su madre y destruido a su familia. Se preguntaba cómo su madre, cuyas manos estaban hechas para amasar pan y hacerle trenzas en el pelo, pudieron sostener esa arma y no podía completar el pensamiento. La imagen era demasiado monstruosa, demasiado imposible de conciliar con la mujer que amaba. «¿Mami está triste?», preguntó Luna en un susurro, su inocencia un cuchillo en el corazón de Leo. ¿Cómo explicar aquello? ¿Cómo decirle a una niña de 5 años que la tristeza de su madre había desbordado de una forma tan violenta y definitiva? Leo no tenía palabras, solo asintió lentamente, un gesto que no significaba ni sí ni no. Sentía una lealtad confusa y dolorosa. La mujer allí era su madre, la fuente de su terror, pero también la mujer que amaba.
El conflicto rasgaba su mente infantil, dejándolo perdido entre el instinto de huir de ella y el deseo desesperado de que volviera a la normalidad, de que se levantara y dijera que todo era solo una pesadilla. El plan comenzó a formarse en su mente, nacido de la desesperación y la necesidad. Esperar la oscuridad total, arrastrarse por el suelo de la sala usando los muebles como cobertura, abrir la puerta trasera, que siempre rechinaba, rezar para que ella no oyera, y entonces correr por el maizal hacia la luz lejana del pueblo, hacia la casa de la abuela. Era un plan, frágil, lleno de fallas y peligros, pero era el único que tenía. Era un hilo de esperanza al que se aferró con todas sus fuerzas. La responsabilidad de ejecutar cada paso lo envejeció años en pocos minutos. Miró los dibujos en la pared del cuarto, visibles desde su posición. Una familia feliz, papá, mamá, Leo y Luna de la mano, un sol sonriente en la esquina, una casa con una chimenea soltando humo en forma de corazón. Era el mundo como debería ser, era el mundo que le habían robado. Un nudo de rabia se mezcló con su miedo y su dolor, rabia contra su padre, por razones que apenas comenzaba a entender, rabia contra su madre, por haberlo roto todo, rabia contra el silencio, el olor a pólvora, las botas inmóviles. Esa rabia, pequeña e incandescente, fue el combustible que necesitaba. Quemó un poco de su miedo, dejando atrás una determinación fría. La oscuridad finalmente se tragó la sala, volviendo las formas indistinguibles. La única luz provenía de la luna creciente, que arrojaba un brillo pálido y fantasmal a través de la ventana. Las sombras ya no eran largas, lo eran todo. La casa estaba sumergida en una penumbra que escondía y al mismo tiempo amplificaba el terror. El rostro de su madre era ahora solo una mancha pálida en la oscuridad, haciéndola aún más enigmática y aterradora. El momento había llegado. Leo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero sabía que no podía esperar más. La noche era su única oportunidad de escape, su único campo de batalla. Se inclinó cerca del oído de Luna, su aliento cálido en la piel de ella. «Vamos a jugar un juego», susurró, la voz temblorosa, pero tratando de sonar tranquila. «El juego del silencio. Tenemos que llegar a la puerta de atrás sin hacer ningún ruido. Si lo logramos, ganamos. El premio es ver a la abuela». Luna, en su inocencia y en su fe ciega en su hermano, asintió. La transformación de su realidad aterradora en un juego era la única manera de hacerla cooperar, la única herramienta que poseía para guiarla a través del peligro. Era una mentira nacida del amor, un escudo hecho de palabras para protegerla de la verdad. Sentía una culpa abrumadora. Quizás si hubiera sido un niño mejor, si no hubiera roto el jarrón favorito de mamá la semana pasada, si se hubiera comido todas sus verduras, quizás nada de esto habría pasado. La lógica infantil, desesperada por encontrar una causa y efecto en un mundo que había dejado de tener sentido, se volvía hacia adentro. La culpa era una carga pesada, sumándose al miedo y a la responsabilidad. Se preguntaba si su padre estaba enojado con él, donde quiera que estuviera ahora, y si su madre lo odiaba. La incertidumbre era una tortura silenciosa, minando la poca valentía que había logrado reunir. El maizal afuera parecía respirar. El viento pasaba por los tallos secos, creando un sonido sibilante, como susurros de fantasmas. Para Leo, parecía que el campo estaba vivo, un monstruo dormido que tendrían que atravesar. Recordó haberse perdido allí una vez, por solo unos minutos, y el pánico que sintió al ver que todas las direcciones parecían iguales. Esta vez sería de noche. Esta vez estarían huyendo de algo mucho peor que perderse. El maizal era a la vez su ruta de escape y su mayor obstáculo, un símbolo perfecto de su situación, la libertad y el peligro entrelazados. La tradición y los valores que la abuela tanto apreciaba parecían una broma cruel ahora. La familia lo es todo,
honrar padre y madre. ¿Cómo podía honrar lo que acababa de presenciar? La ruptura de estas reglas sagradas había destruido no solo su hogar, sino el fundamento mismo de su mundo. Las certezas de un niño de 7 años eran pocas y simples, y la principal de ellas era el amor y la seguridad de sus padres. Con esa certeza hecha pedazos en el suelo de la sala, Leo se sentía a la deriva, un pequeño barco en un océano tempestuoso, sin brújula y sin mapa. Miró de nuevo la forma de su madre. En el fondo de su corazón, una parte de él todavía esperaba que ella parpadeara, que se levantara, que corriera hacia ellos y los abrazara, diciendo que todo estaría bien. Ansiaba esa resolución, ese regreso a la normalidad, con una fuerza que dolía. Pero la quietud de ella, la presencia pesada de la escopeta, la inmovilidad de las botas del padre, todo gritaba que la normalidad se había ido para siempre. Aceptar eso fue el paso más difícil, el momento en que la infancia de Leo realmente terminó. Allí, en el suelo polvoriento detrás de un sofá viejo. Lento, casa parecía contener la respiración junto con ellos. El aire estaba enrarecido, cargado de una electricidad estática, como el aire antes de una tormenta violenta. Leo sentía esa tensión en su piel, en los vellos de sus brazos que se erizaban. Sabía que ese momento de silencio era frágil, una delgada capa de hielo sobre aguas profundas y turbulentas. En cualquier segundo, el hielo podría romperse. La madre podría moverse, un sonido podría delatarlos. La necesidad de actuar era urgente, una presión que crecía dentro de él, empujándolo hacia adelante, hacia lo desconocido, hacia la peligrosa travesía que les esperaba. El recuerdo de un abrazo, el olor a lavanda en el cabello de su madre cuando lo abrazaba antes de dormir, el calor de su mano en la suya. Esos recuerdos eran ahora fragmentos de una vida pasada, de una persona que quizás nunca más existiría. La mujer en la silla era una extraña que usaba el rostro de su madre. El conflicto interno de Leo era devastador. ¿Cómo podía huir de la persona que era su puerto seguro? ¿Cómo podía sentir tanto miedo de alguien a quien amaba tanto? La dualidad era una herida abierta en su alma, una confusión que lo dejaba mareado y con náuseas. Él era el narrador de una historia terrible, una historia que él mismo estaba viviendo. La frase «mamá le disparó a papá» resonaba en su cabeza, no con su voz, sino como un hecho frío e inmutable, como una ley de la física. Era el nuevo centro de su universo. Todo lo que sucedió antes llevaba a este punto, y todo lo que sucedería después sería una consecuencia de ello. No eligió este papel, pero fue forzado a él. Y ahora necesitaba encontrar una manera de escribir el siguiente capítulo, un capítulo en el que él y su hermana sobrevivieran. El suelo de madera fría bajo sus rodillas, el olor a polvo y miedo, la manita temblorosa de Luna en la suya. Esos eran los detalles de su nuevo mundo. Se concentró en ellos, usándolos como anclas para no perderse en sus pensamientos, enfocarse en el aquí y ahora, en la tarea por delante, un paso a la vez, arrastrarse, abrir la puerta, correr. El plan era simple. La ejecución era la parte más difícil. Respiró hondo, el aire pareciendo raspar sus pulmones, y se preparó para el primer movimiento. El juego del silencio estaba a punto de comenzar. La quietud fue rota por un sonido nuevo, un sonido que hizo que la sangre de Leo se helara en sus venas. Era un sonido de arrastre, lento, pesado, el sonido de tela y peso muerto siendo tirados por el suelo de madera. No necesitaba ver para saber. Su madre, la estatua, se había movido. Estaba arrastrando el cuerpo de su padre. El sonido horrible, una fricción macabra en la quietud de la casa, fue el catalizador final. La parálisis de Leo se rompió, reemplazada por una adrenalina pura y visceral. La mamá que conocía se había ido para siempre. La mujer en la sala era peligrosa e impredecible.
Agarró la mano de Luna con firmeza, sus ojos adaptándose a la oscuridad, y susurró con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. «Tenemos que irnos, ahora». El sonido del arrastre fue la señal de partida para su huida. Sin pensar, Leo jaló a Luna al suelo, moviéndose con una urgencia que nunca había conocido. Se arrastraban, las rodillas y las manos protestando contra las astillas y el polvo del suelo. El ruido horrible que venía de la sala, el sonido de su padre siendo movido como un objeto, se convirtió, irónicamente, en su cobertura. Cada arrastre macabro enmascaraba el sonido de sus propios movimientos desesperados. Leo mantenía una mano en la espalda de Luna, guiándola, empujándola hacia adelante, sus ojos fijos en la silueta de la puerta trasera, un rectángulo de oscuridad ligeramente menos densa. La casa entera parecía un organismo vivo y hostil, y ellos eran parásitos, tratando de escapar sin ser notados por su huésped moribundo. El miedo era un sabor amargo en su boca, pero la imagen de su hermana lo impulsaba. Se movían a un ritmo tortuoso, arrastrarse, parar, escuchar, arrastrarse, parar, escuchar. El sonido del arrastre cesó. Un silencio aún más aterrador cayó sobre la casa. Leo se congeló, el corazón en la garganta. ¿Qué estaba haciendo ahora? Podía imaginarla de pie, en medio de la sala oscura, escuchando. Podía sentir sus ojos vacíos barriendo las sombras, buscándolos. Cada segundo de silencio era una tortura, una prueba a su valentía. Presionó su rostro contra la madera fría, tratando de volverse invisible, deseando poder derretirse y desaparecer en las grietas del suelo. A su lado, Luna imitaba sus movimientos, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente. La confianza de ella en él era una carga y una bendición, forzándolo a ser más valiente de lo que jamás se había sentido. A mitad de camino, el pie de Luna golpeó una pequeña mesa lateral. Un vaso de hojalata, olvidado allí, se tambaleó y cayó al suelo con un ruido metálico que sonó, en el silencio de la casa, como la caída de un yunque. Ambos se inmovilizaron instantáneamente, la respiración contenida en los pulmones. El sonido resonó por lo que pareció una eternidad. Era el fin. Los había oído. Leo cerró los ojos con fuerza, esperando el sonido de pasos, su voz, cualquier cosa, pero nada llegó. Solo el mismo silencio opresivo de antes. Quizás no los había oído. Quizás estaba tan perdida en su propio mundo de horror que un pequeño ruido no había logrado penetrar su niebla. O quizás, y ese pensamiento era aún más aterrador, sabía que estaban allí y simplemente no le importaba. Ese vaso de hojalata desencadenó un recuerdo nítido y doloroso. Apenas unas semanas atrás, su padre, Javier, había tomado ese mismo vaso, lleno del café que Elena le había servido, y lo había arrojado contra la pared con una furia súbita y aterradora. «¡Está frío!», había gritado, el rostro rojo de ira. Elena no había dicho una palabra. Solo había tomado un paño y había comenzado a limpiar el café de la pared, la cabeza gacha, los hombros encogidos. Leo y Luna, que jugaban en el suelo, se habían quedado paralizados como ahora. En ese momento no lo entendió. Era solo papá siendo papá. Ahora, el recuerdo de la pasividad silenciosa de su madre y de la ira explosiva de su padre encajaba en su lugar en el rompecabezas, pintando un retrato sombrío de la vida dentro de esas paredes. Llegaron a la puerta trasera. Era la última barrera entre ellos y la noche, pero la puerta era vieja y su cerrojo de hierro, oxidado, era duro y ruidoso. Leo se levantó con cuidado, sus pequeñas manos luchando contra el metal frío. Usó todo su peso, mordiéndose el labio inferior en concentración, tratando de girar el cerrojo con una lentitud infinita para amortiguar el clic que sabía que vendría. Cada milímetro de movimiento era una victoria. El clic finalmente llegó, sonando como un disparo en sus oídos. Se detuvo, el cuerpo tenso, esperando una reacción que no llegó.
Con el corazón aún martillando, jaló la puerta. La bisagra soltó un gemido largo y agudo, una protesta metálica que parecía gritar su ubicación a toda la casa. La ráfaga de aire frío de la noche fue un shock en sus rostros sudorosos y manchados de lágrimas. Era el aire de la libertad, pero no olía tan dulce como imaginaba. Olía a tierra húmeda y a hojas en descomposición. Por un instante se quedaron parados en el umbral, mirando la inmensidad oscura frente a ellos. La casa, con su terror contenido, estaba a sus espaldas. Frente a ellos, el maizal se erguía como una muralla de tallos, un ejército de centinelas silenciosos. Las espigas de maíz, altas y densas, se mecían con el viento, sus susurros sonando como advertencias. El miedo a lo conocido fue cambiado por el miedo a lo desconocido. No había a dónde volver. El único camino era hacia adelante, hacia el laberinto oscuro. Tan pronto como dieron los primeros pasos dentro del maizal, el mundo cambió. Los tallos altos y secos se cerraron a su alrededor, arañando sus brazos y rostros con sus hojas afiladas como papel. La luz débil de la luna estaba casi completamente bloqueada, sumergiéndolos en una oscuridad casi total. La casa desapareció de la vista y con ella las luces lejanas del pueblo. Estaban solos en un océano de maíz. El sonido era lo más opresivo, el susurro constante, el crujido de las hojas secas bajo sus pies, el silbido del viento. Cada ruido se amplificaba, haciendo que pareciera que alguien o algo se movía junto a ellos, siempre un paso atrás, siempre fuera de la vista. Luna comenzó a llorar de verdad. Sus sollozos ya no eran silenciosos. El miedo, la oscuridad y la extrañeza del lugar eran demasiado para ella. «Quiero a mami», gimió, las palabras que Leo más temía oír. Se detuvo y la abrazó con fuerza, el cuerpo de ella temblando contra el suyo. Necesitaba calmarla y rápido. «Shh», le susurró al oído. «¿Recuerdas la historia de la abuela? Sobre los espíritus del maíz. Son nuestros amigos. El viento son sus susurros, diciéndonos a dónde ir. Nos están protegiendo». Inventaba mientras hablaba, distorsionando las viejas leyendas para crear un escudo contra el miedo. Era un contador de historias ahora, tejiendo mentiras para salvar sus vidas. La travesía del maizal se convirtió en el corazón de su viaje. Cada paso era una batalla contra el miedo y la desorientación. Las hileras de maíz parecían todas iguales, un laberinto sin fin diseñado para atraparlos. Leo sostenía la mano de Luna con una fuerza que era casi dolorosa, con miedo de que, si la soltaba, ella desaparecería para siempre en la oscuridad susurrante. Intentaba recordar el camino que hacían durante el día, pero de noche todo era diferente, distorsionado en formas monstruosas. El viaje estaba intercalado con atisbos de recuerdos, fragmentos de su vida que ahora parecían pertenecer a otra persona, a un niño que no conocía el verdadero significado del miedo. Otro recuerdo afloró, esta vez uno feliz, un día de campo en familia, exactamente en ese campo, su padre lanzándolo al aire, la risa de ambos mezclándose con el calor del sol. Su madre, sentada en una manta a cuadros, con una sonrisa genuina y rara, repartiendo rebanadas de sandía. Ese día eran la familia de los dibujos en la pared, una familia perfecta. El recuerdo era un cuchillo de doble filo. Traía el calor del amor, pero también el dolor agudo de la pérdida. ¿Cómo podía el hombre que lo hacía reír tanto ser el mismo hombre cuya ira hacía que su madre se encogiera? La complejidad de esto era demasiado para su mente, una confusión dolorosa que lo dejaba sin aliento. Una rama crujió cerca. El sonido fue agudo y claro, diferente al susurro constante del maíz. Leo se detuvo abruptamente, empujando a Luna detrás de él. Aguzó el oído, el cuerpo tenso como una cuerda de violín.
El viento se detuvo por un momento y el silencio que se instaló fue llenado por su imaginación. Era un animal, un coyote quizás, o era ella. Podía imaginarla moviéndose entre los tallos, la escopeta en mano, el rostro aún vacío, siguiéndolos. La paranoia era una criatura viva, arrastrándose por su espina dorsal, susurrando posibilidades terribles. Cubrió la boca de Luna con la mano y ambos se quedaron inmóviles, escuchando los latidos de sus propios corazones. El viaje era una prueba constante a su resistencia física y mental. Las hojas de maíz dejaban pequeños cortes en sus brazos y mejillas, que ardían con el sudor frío. La sed que Luna había sentido antes ahora los atormentaba a ambos, sus gargantas secas y rasposas. El hambre comenzaba a roer sus estómagos. Luna tropezaba con frecuencia, el agotamiento debilitando sus piernas. Leo tenía que jalarla, animarla con susurros, prometiéndole dulces de la abuela y una cama caliente. Se estaba convirtiendo en un líder, un protector, pero el peso de esa responsabilidad lo aplastaba. Era solo un niño de 7 años fingiendo ser un hombre. En cierto punto, el pánico comenzó a instalarse. Las nubes cubrieron la luna, sumergiéndolos en una oscuridad aún más profunda. Leo se dio cuenta de que ya no estaba seguro de la dirección. Cada hilera de maíz parecía idéntica a la anterior. ¿Y si estaban caminando en círculos? ¿Y si se estaban alejando aún más del pueblo, adentrándose en el campo? La esperanza que lo había impulsado comenzó a flaquear, reemplazada por una desesperación helada. Estaba perdido, había fallado. La idea de pasar toda la noche allí, o peor, de ser encontrados por su madre al amanecer, era un terror paralizante. Se detuvo, sintiendo las lágrimas calientes finalmente brotar en sus propios ojos. Fue entonces cuando recordó a doña Isolda. Una noche, sentados en el porche, ella le había mostrado las estrellas. «Mira, Leo», había dicho, señalando con un dedo arrugado. «Esa es la estrella del norte. Nunca se mueve. Si algún día te pierdes, búscala. Siempre te mostrará el camino a casa». Con una nueva oleada de esperanza, Leo buscó un claro entre los tallos y miró al cielo. Las nubes se estaban moviendo. Esperó, el cuello doliéndole, hasta que una rendija se abrió, revelando un trozo del cielo nocturno. Y allí estaba, una sola estrella, más brillante que las demás. No era mucho, pero era suficiente. Era un mapa. El conflicto interno de Leo era una tormenta silenciosa. Mientras caminaba, guiado por la estrella, luchaba con las imágenes de su padre. El padre que le enseñó a silbar una canción popular. El padre que lo abrazaba con fuerza. Y el padre cuyos gritos llenaban la casa de miedo. ¿Era posible amar y odiar a alguien al mismo tiempo? Extrañar y tener miedo. Se sentía un traidor por huir, como si estuviera abandonando a su padre. Pero también sabía, instintivamente, que huir era la única manera de sobrevivir. No estaba huyendo solo de su madre. Estaba huyendo de la violencia que había envenenado su hogar. Una violencia que su padre, de muchas maneras, personificaba. Intentaba ahogar los sonidos de la noche, contándole una historia a Luna en susurros. Era sobre 2 pajaritos que necesitaban encontrar un nuevo nido porque una serpiente se había apoderado del antiguo. Inventaba los detalles, las aventuras, los peligros que los pajaritos enfrentaban. Contar la historia mantenía a Luna distraída, su ritmo de caminata más firme, pero también lo ayudaba a él, le daba algo en qué concentrarse, además de su propio miedo. La historia de los pajaritos era su historia, y darles un final feliz era una forma de prometerse a sí mismo que él y Luna también tendrían uno. Era una plegaria disfrazada de cuento de hadas. Las horas se arrastraban. El agotamiento era ahora un dolor constante en cada músculo. Luna estaba casi durmiendo de pie, su peso apoyado casi por completo en Leo.
La cargó en su espalda por un tiempo, tambaleándose bajo el peso, hasta que sus propias piernas cedieron. Descansaron por unos minutos, recostados en los tallos, el sueño tratando de arrastrarlos a la inconsciencia. Pero Leo sabía que dormir era peligroso. El frío de la noche podría instalarse, o peor, su madre podría encontrarlos. Se obligó a ponerse de pie, jalando a Luna consigo. Ya casi llegamos, Lunita, lo prometo, ya casi llegamos. La promesa era más para sí mismo que para ella. El olor del aire cambió. Había algo más que solo tierra y maíz, un olor débil a humo de leña. Leo se detuvo, inhalando profundamente. Era el olor del pueblo. Las casas, por la noche, usaban sus estufas de leña. La esperanza, que había disminuido, regresó con toda su fuerza. Ya no estaba solo siguiendo una estrella, estaba siguiendo el olor a hogar, el olor a seguridad. Con un nuevo vigor jaló a Luna, apresurando el paso. El susurro del maíz parecía menos amenazante ahora, como si el propio campo finalmente les permitiera pasar. El final del laberinto estaba cerca. Entonces lo vieron. A través de una brecha en los tallos, una luz. No era una estrella. Era una luz amarilla, cálida y constante, la luz de una ventana. Y poco después, otra. Eran las luces del pueblo. Lo habían logrado. Habían atravesado al monstruo. Una ola de alivio tan poderosa que casi lo derriba, lo golpeó. Quería llorar, quería gritar, pero se contuvo. El viaje aún no había terminado. Todavía necesitaban llegar a la casa de la abuela, pero la visión de esas luces era un bálsamo para sus almas aterrorizadas, la prueba de que habían sobrevivido a la parte más oscura de la noche. Salieron del maizal, tropezando en el campo abierto que separaba el maizal de las primeras casas del pueblo. La tierra bajo sus pies era firme, real, el cielo nocturno, ahora libre de la prisión de los tallos, parecía vasto y reconfortante. Estaban sucios, arañados, exhaustos y traumatizados, pero estaban vivos y estaban juntos. Leo miró hacia atrás, a la muralla oscura del maizal. Parecía imposible que hubieran salido de allí. Se dio la vuelta y miró las luces del pueblo, que ahora parecían tan cercanas. Apretó la mano de Luna, una última vez. «Vamos», dijo, la voz firme. «Vamos a casa de la abuela». La casa de la abuela era la tercera de la calle principal, con una pequeña reja de madera y macetas de geranios en la ventana. Leo la reconoció de inmediato. Cada paso hacia ella era más ligero que el anterior. El agotamiento parecía desaparecer, reemplazado por una anticipación ansiosa. ¿Qué diría? ¿Cómo lo explicaría? No lo sabía. Solo sabía que necesitaba llegar a esa puerta. Necesitaba el abrazo de su abuela, el olor a canela, la certeza de que, al menos por ahora, la pesadilla había terminado. La luz en la ventana de la cocina estaba encendida. Ella estaba despierta. Mientras se acercaban, el sonido de un perro ladrando rompió el silencio de la noche. Era el perro de un vecino, un sonido familiar y reconfortante. Era un sonido de normalidad, de vida cotidiana que continuaba a pesar del horror que habían dejado atrás. Ese ladrido era una señal de que habían regresado al mundo de los vivos, al mundo donde las madres no disparan a los padres y los niños no necesitan huir por maizales oscuros. Faltaban solo unos metros. La seguridad estaba al alcance de sus manos. La visión de la pequeña casa de su abuela, con su luz cálida y acogedora, era la imagen más hermosa que Leo había visto jamás. Representaba el fin de una prueba y el comienzo de no sabía qué, pero era un comienzo. Sabía que las imágenes de esa noche lo perseguirían para siempre. El sonido del disparo, el rostro vacío de su madre, el arrastre en el suelo, el miedo en el maizal, esas cosas se convertirían en parte de él. Pero en ese momento, todo lo que importaba era la puerta de madera frente a él y la promesa de refugio que contenía. Sin embargo, al llegar al borde del camino de tierra que llevaba al pueblo,
Un nuevo sonido llegó a sus oídos, un sonido que hizo que el alivio se convirtiera en hielo. Era el ruido bajo y familiar del motor del viejo auto de la familia, un ronquido distintivo, asmático, que reconocería en cualquier lugar. Se dio la vuelta y vio dos faros débiles cortando la oscuridad, viniendo de la dirección de su casa. El auto se estaba acercando, y solo había una persona que podría estar conduciendo. Su madre venía por ellos. La seguridad que parecía tan cierta ahora estaba a segundos de serles arrebatada. El sonido del motor desgarró el alivio de Leo y lo reemplazó con un terror puro y helado. A salvo. Estaban tan cerca. La idea de ser atrapado ahora, a pocos metros del santuario, era una crueldad insoportable. Los dos faros amarillos parecían los ojos de una bestia implacable, cazándolos en la oscuridad, devorando la distancia con una velocidad aterradora. El instinto le gritaba que se diera la vuelta y corriera de regreso al maizal, a la oscuridad que a pesar de sus peligros ofrecía cobertura. Ese era un monstruo que ya conocía, un laberinto que ya había conquistado. El camino abierto, bajo la luz de los faros, no ofrecía ningún lugar para esconderse. Era un escenario iluminado para el acto final de su captura. La mente de Leo corría a 1000 por hora, sopesando las dos opciones imposibles en una fracción de segundo. ¿Esconderse o correr? Volver al maizal significaba sumergirse de nuevo en la pesadilla de la que apenas habían escapado. Significaba admitir la derrota, permitir que la oscuridad los engullera una vez más. La casa de la abuela, con su ventana iluminada, era una promesa, un faro de esperanza. Pero estaba al otro lado del camino, a una distancia que ahora parecía imposible de cruzar. La puerta de madera era la puerta al paraíso, pero el camino hasta ella estaba custodiado por el infierno que venía sobre ruedas. Cada vez más, un cerca, cada vez más fuerte. Miró el rostro exhausto de Luna, que miraba los faros con una confusión temerosa, sin comprender totalmente el nuevo peligro. Luego miró la puerta de la casa de la abuela, la luz en la ventana, el olor a humo de leña, seguridad, amor, normalidad. Esconderse era sobrevivir por unos minutos más, quizás horas. Correr era arriesgarlo todo por una oportunidad de salvación real y definitiva. Era una apuesta. Sus vidas contra la velocidad del auto, la valentía que había construido durante toda la noche, la responsabilidad que sentía por su hermana, la rabia y el dolor, todo se cristalizó en un único punto de claridad. Ya no estaba huyendo, estaba atacando. La decisión fue tomada no con la lógica, sino con el corazón. «¡Corre, Luna, corre!», gritó, la voz ronca y desesperada rompiendo el silencio de la noche. Agarró la mano de ella y la jaló con toda la fuerza que le quedaba, disparando por el camino de tierra. Sus pequeñas piernas se movían más rápido de lo que jamás imaginó posible, impulsadas por la adrenalina y el pánico. El ruido del motor era ahora ensordecedor, las luces los cegaban. No miró hacia atrás. Fijó sus ojos en la puerta de madera como si pudiera alcanzarla solo con la fuerza de su mirada. Cada paso era una oración, cada latido del corazón un tambor de guerra. Golpeó la puerta con los puños cerrados, la madera sólida vibrando bajo sus golpes frenéticos. «¡Abuela! ¡Abre! ¡Abuela!», gritaba, la voz entrecortada por el llanto y la falta de aire. El auto chirrió las llantas en la tierra y se detuvo abruptamente detrás de ellos, sumergiéndolos en un silencio repentino, solo con el sonido del motor funcionando en ralentí. La puerta se abrió. Doña Isolda apareció, un chal sobre los hombros, el rostro somnoliento contorsionándose en confusión. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el estado de sus nietos, sucios, arañados, los ojos desorbitados de puro terror. La confusión en su rostro se transformó en un horror, incomprensivo en una fracción de segundo.
Sin una palabra, los agarró y los metió adentro, cerrando la puerta con un estruendo que pareció sellar el mundo exterior. En el calor y la seguridad de la pequeña cocina, las fuerzas de Leo y Luna finalmente se desvanecieron. Se derrumbaron en los brazos de su abuela, la tensión de toda una noche deshaciéndose en un torrente de sollozos y lágrimas. Era un llanto animal, primario, el sonido de dos almas pequeñas que habían presenciado lo impensable. Doña Isolda los abrazaba con fuerza, su propio cuerpo temblando, meciéndolos suavemente mientras susurraba oraciones y preguntas que se perdían en el sonido de su dolor. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué les hicieron mis niños? La puerta del auto se abrió y se cerró con un golpe sordo. Pasos lentos y arrastrados en la tierra. Elena no corrió, no gritó. Caminó hasta la pequeña reja de madera y se detuvo, una silueta recortada contra las luces de su propio auto. Su rostro, iluminado por la luz que se filtraba por la ventana de la cocina, era una máscara de tragedia. El vacío todavía estaba allí, pero ahora era un vacío inundado por lágrimas silenciosas que trazaban caminos limpios en su rostro sucio de polvo. Miró la puerta cerrada, no como una agresora, sino como una exiliada, alguien que había llegado al final de su propio viaje y se encontraba fuera del paraíso. Doña Isolda, todavía abrazando a los niños, miró por encima de sus cabezas y vio, a través de la ventana, la figura de su hija, parada en la reja. La mirada que pasó entre las dos mujeres fue el verdadero enfrentamiento, una colisión silenciosa de dolor, historia y acusación. En los ojos de la abuela, no solo había el shock por la seguridad de sus nietos, sino una tristeza antigua y profunda. Era la mirada de quien sabía de los gritos ahogados, de las excusas inventadas, de los moretones escondidos. Era la confesión de su propia complicidad, la culpa por haber aconsejado paciencia y oración cuando la acción era necesaria. Era el dolor de una madre viendo a su hija convertirse en el monstruo del que debería haberla protegido. Bajo el peso de esa mirada, el rostro de Elena se contrajo. Fue la primera grieta visible en su fachada catatónica, una expresión de dolor puro, el dolor de un niño siendo reprendido, el dolor de ser finalmente vista en toda su miseria y en todo su fracaso. No intentó entrar, solo se quedó allí, en el umbral, separada de sus hijos por una puerta de madera y por un abismo de violencia y silencio. El enfrentamiento final no fue de gritos ni de violencia física, sino de lágrimas y de un entendimiento mudo y devastador entre madre e hija. Un reconocimiento de que la tragedia que se había desarrollado esa noche tenía raíces mucho más profundas y antiguas. El sonido agudo de una sirena comenzó a cortar el aire, distante al principio, pero acercándose rápidamente. Un vecino, despertado por los gritos de Leo y el ruido del auto, había espiado por la cortina y había hecho la llamada que lo cambiaría todo. La llegada de la policía era la transición del horror privado al espectáculo público. Las luces rojas y azules parpadeantes barrieron la fachada de la casa, pintando la escena con colores irreales y estroboscópicos. El drama familiar silencioso había terminado. Ahora la ley, con sus reglas y consecuencias, había llegado para tomar el control, para intentar imponer orden en el caos absoluto que esa familia había creado. Dos policías salieron del auto, los rostros serios y alertas. Se acercaron a Elena, quien permaneció pasiva junto a la reja, como si los estuviera esperando. La conversación fue corta, en voz baja. Ella no se resistió, no habló. Solo asintió, el cuerpo flácido, desprovisto de cualquier voluntad. La guiaron amablemente hasta el asiento trasero de la patrulla, su movimiento profesional y extrañamente tranquilo en medio de la turbulencia emocional de la escena. Para Leo, que observaba todo desde la rendija de la puerta, envuelto en el chal de su abuela, la escena era surrealista, como una mala película.
Mientras la puerta de la patrulla se cerraba, la luz intermitente iluminó el rostro de su madre por última vez. En ese destello azul y rojo, Leo buscó a un monstruo, pero no lo encontró. Buscó a su madre, la mujer que le cantaba, y tampoco la encontró. Lo que vio fue el rostro de una extraña, una mujer rota, perdida en un lugar a donde él no podía alcanzarla. La incomprensión lo inundó. ¿Cómo podía la persona que le dio la vida haber quitado otra? ¿Cómo podían el amor y la violencia vivir en el mismo corazón? La imagen de su rostro, ni madre, ni monstruo, solo perdido, quedaría grabada en su memoria para siempre. Sintió el apretón del brazo de su abuela a su alrededor, el olor a seguridad de ella envolviéndolo. Luna estaba aferrada a la otra pierna de la abuela, el rostro escondido en su falda. Estaban físicamente a salvo. El peligro inmediato, la persecución, la amenaza, todo eso había terminado. El sonido de la sirena alejándose, llevándose a su madre, era el sonido del fin de un capítulo de su vida. Un capítulo de fuego y miedo. Pero la tranquilidad que siguió no era paz. Era un vacío, un silencio lleno de preguntas sin respuesta y de un dolor nuevo y desconocido que comenzaba a instalarse en su pequeño pecho. El enfrentamiento final no dejó un ganador ni un perdedor, solo víctimas. Javier estaba muerto, Elena estaba perdida para la ley y para su propia mente, y ellos, los niños, eran huérfanos de una manera mucho más compleja que la simple ausencia de padres. Eran huérfanos de la idea de familia, de la creencia en la seguridad del hogar, de la inocencia que les había sido robada de forma tan brutal. La violencia no había terminado con el disparo de la escopeta, solo se había transformado, dejando atrás cicatrices invisibles que llevarían por el resto de sus vidas. La luz de la cocina de la abuela parecía lo único real en un mundo que se había convertido en una pesadilla. Ella los guió hacia adentro, lejos de la ventana y de las luces que desaparecían en la noche. El calor de la estufa de leña, el tic-tac suave del reloj de pared de la abuela, los objetos familiares de una casa que no era la suya, pero que ahora tendría que serlo. Todo eso eran pequeñas anclas en un océano de caos. La tormenta había pasado, pero el barco estaba irremediablemente dañado y ellos estaban a la deriva, aferrados el uno al otro, los únicos sobrevivientes de un naufragio familiar. Leo miró a su hermana, que finalmente se había quedado dormida de agotamiento en el regazo de la abuela. Su carita estaba serena, finalmente libre del terror. Protegerla había sido su misión, y la había cumplido. La había llevado a través de la oscuridad, pero al mirarla, sintió el peso del futuro. ¿Cómo le explicaría todo esto cuando fuera mayor? ¿Cómo podrían reconstruir un mundo a partir de las cenizas del antiguo? El clímax de la huida había terminado, pero el clímax de sus vidas, la lucha por entender y sanar, apenas comenzaba. La noche terminaba, pero la oscuridad permanecería por mucho tiempo. En la quietud de la casa de la abuela, el silencio era diferente. No era pesado y amenazador como el de su propia casa, sino un silencio de shock y de luto contenido. Doña Isolda no hizo muchas preguntas. Actuó. Con una eficiencia nacida de una vida de cuidados, limpió los rasguños de sus rostros y brazos con un paño húmedo y una pomada que olía a hierbas. Les dio un vaso de leche tibia con chocolate y el calor de la taza en sus manos frías fue la primera sensación de confort real en muchas horas. Cada pequeño acto de cuidado era un punto de sutura, intentando remendar el tejido roto de su infancia. Leo observaba las manos arrugadas de su abuela, el modo en que se movían con propósito, y veía en ellas la promesa de una seguridad que pensó que había perdido para siempre. Leo estaba extrañamente tranquilo, como si el terror hubiera quemado todas las demás emociones, dejando atrás solo una ceniza de entumecimiento.
Se sentía como un espectador viendo una escena. Veía a su abuela cuidar de Luna, que gimoteaba en voz baja, demasiado exhausta para llorar de verdad. Veía los objetos familiares de la casa de la abuela, el santo de madera en la esquina, las ollas de barro en la pared, el olor a cebolla y cilantro que siempre flotaba en el aire. Eran piezas de un mundo normal que ya no parecía pertenecerle. Estaba flotando, desconectado, la mente trabajando furiosamente para procesar la avalancha de eventos, para encontrar un lugar donde pudiera archivar la memoria del rostro vacío de su madre y de las botas inmóviles de su padre. Más tarde, cuando ya estaban acostados en la cama de invitados, bajo una manta pesada que olía a lavanda, Leo no podía dormir. Fingía la respiración lenta y regular, pero sus ojos estaban abiertos en la oscuridad. La puerta estaba entreabierta y podía ver un haz de luz de la cocina. Vio la silueta de su abuela sentada a la mesa. No lloraba en voz alta, pero sus hombros temblaban. En sus manos sostenía las cuentas de su rosario, los labios moviéndose en oraciones silenciosas. En ese momento, Leo entendió que el dolor de esa noche no era solo de él y de Luna. Su abuela también era una víctima, atrapada entre el amor por su hija y el horror de lo que había hecho, cargando el peso de un silencio que ella había ayudado a mantener. La mañana siguiente llegó con una normalidad que era casi ofensiva. El sol entraba por la ventana, los pájaros cantaban. Afuera era solo un nuevo día. Leo y Luna se despertaron en una cama que no era suya, en un cuarto que no era suyo. Doña Isolda ya estaba en la cocina, y el olor a café y tortillas frescas llenaba la casa, un aroma que era dolorosamente familiar, pero que ahora pertenecía a un nuevo contexto. ¿Podemos ir a casa ahora?, preguntó Luna con una voz somnolienta, su pregunta inocente cortando el aire como un cuchillo. Doña Isolda detuvo lo que estaba haciendo, y por un momento el silencio se llenó de todo lo que no podía decirse. Se dio la vuelta, una sonrisa triste en su rostro, y dijo: «Esta es nuestra casa ahora, mi amor. Esta es nuestra casa». Los meses que siguieron fueron un borrón de días silenciosos. La vida continuaba. El pueblo seguía su ritmo, pero para Leo y Luna era como vivir bajo una cúpula de cristal. Entonces llegó el otoño, y con él los preparativos para el Día de los Muertos. Las calles del pueblo se llenaron de colores vibrantes, del naranja intenso de las flores de cempasúchil al blanco de las calaveritas de azúcar. Doña Isolda los llevó al mercado y por primera vez en mucho tiempo Leo vio un atisbo de curiosidad en los ojos de Luna. La celebración de la muerte, paradójicamente, parecía devolverlos a la vida. La cultura mexicana, con su aceptación de la muerte como parte del ciclo de la vida, les ofrecía un camino para procesar su pérdida de una forma que el silencio no podía. En casa montaron la ofrenda. Era un altar de 3 niveles, cubierto con un mantel bordado. Doña Isolda colocó las velas, el pan de muerto, las frutas y las flores de cempasúchil, cuyo aroma se dice que guía a las almas a casa. Luego tomó un portarretratos de madera oscura. En él había una foto de Javier, sonriendo, tomada en un día feliz, mucho antes de que la oscuridad se apoderara de su hogar. Colocó la foto en el centro del altar, junto a una pequeña botella de tequila y un plato con los chilaquiles que tanto le gustaban. Leo observó en silencio. El corazón, apretado, era su padre allí. No el hombre enojado, sino el padre que sonreía. Buscó la foto de su madre, pero no había ninguna. La ausencia de ella en la ofrenda era más elocuente que cualquier presencia. Elena no estaba muerta, pero estaba perdida para ellos de una forma casi igualmente definitiva. Vivía en un limbo, en una institución a muchas ciudades de distancia, una figura de la que su abuela hablaba en susurros y con una tristeza infinita. Su ausencia en el altar significaba que su historia aún no había terminado, que no había resolución para ella.
Era un alma que aún no podía ser honrada ni totalmente lamentada, un fantasma que atormentaba la nueva vida que intentaban construir sobre las ruinas de la antigua. Con el tiempo, la quietud de Leo y Luna se transformó en una fuerza. El vínculo entre ellos, forjado en el terror de esa noche, se convirtió en el pilar central de su mundo. Rara vez hablaban de lo que sucedió, pero no lo necesitaban. Su comunicación existía en un nivel más profundo, en una mirada compartida, en un apretón de manos instintivo. Él continuó siendo su protector, y ella, con su resiliencia infantil y su capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas, era su ancla al presente. Eran dos ramas del mismo árbol roto, creciendo juntos, entrelazados, buscando la luz. Su supervivencia mutua fue la victoria silenciosa al final de su trágica historia. En la noche del Día de los Muertos, la casa estaba llena del olor a copal y cempasúchil. La luz de las velas danzaba en la sala, lanzando sombras parpadeantes en las paredes. Leo y Luna se sentaron frente a la ofrenda, observando las llamas. Miró la foto de su padre, la sonrisa congelada en el tiempo. Ya no sentía el mismo odio o confusión. Sentía una tristeza tranquila, una aceptación. Finalmente entendió que las personas no eran solo una cosa. Eran buenas y malas, fuertes y débiles, todo al mismo tiempo. Miró a Luna, que dibujaba en un trozo de papel, y sintió una ola de amor protector y gratitud. La familia, se dio cuenta, no era la imagen perfecta del dibujo que un día colgó en la pared de su cuarto. No era una línea recta de sonrisas y manos unidas. La familia era aquello: una abuela rezando en silencio, un padre recordado en una fotografía, una madre ausente y dos hermanos sentados uno al lado del otro en el suelo, sosteniendo la mano del otro a la luz parpadeante de las velas. Era algo roto, remendado, imperfecto, pero aún así real. Y el amor que los unía, ese amor silencioso y probado por el fuego, era la cosa más fuerte del mundo. Extendió la mano y sostuvo la de Luna, y ella la apretó de vuelta. El final de esa noche no fue el fin del dolor, sino el fin del silencio. La celebración les enseñó que es posible recordar con amor sin olvidar el dolor, que es posible honrar a los muertos mientras se lucha por sanar a los vivos. Aprendieron que las historias deben ser contadas, incluso las más difíciles, para que las heridas puedan respirar. El ruido del disparo fue el comienzo de un trauma, pero la construcción de esa ofrenda fue el comienzo de una curación lenta y deliberada, una forma de dar un nombre a su luto y un lugar a su memoria. La casa de la abuela se convirtió en un hogar construido sobre la pérdida pero cimentado por el amor y la resiliencia. Las fiestas populares, las celebraciones familiares, las tradiciones que doña Isolda se esmeraba en mantener, todo eso se convirtió en el nuevo cimiento de sus vidas. Crecerían, llevando las cicatrices de esa noche para siempre, pero también llevarían la fuerza que descubrieron juntos en medio del maizal. Eran los sobrevivientes de una guerra que nadie más vio, y su mayor homenaje a los perdidos sería vivir la vida que se les dio. Esta historia termina aquí, pero la reflexión continúa. La violencia doméstica a menudo vive en el silencio, tras puertas cerradas, y sus consecuencias se esparcen como ondas, afectando a generaciones. La tragedia de mi familia no fue un acto aislado, sino el resultado de muchos años de dolor silencioso y de una cultura que a menudo aconseja la paciencia en lugar de la acción. Mi madre no era un monstruo, y mi padre no era puramente un villano. Eran personas rotas, y nosotros, los niños, quedamos para recoger los pedazos. Gracias por haber escuchado mi relato hasta el final. Compartir esta historia es mi forma de romper el silencio, de honrar la complejidad de mi familia y de quizás ayudar a alguien que esté viviendo en un silencio
Similar. Si esta historia resonó en ti, si te hizo reflexionar sobre las víctimas invisibles que nos rodean, te pido que te suscribas al canal. Cada suscripción es una voz que se une a la nuestra, una declaración de que estas historias importan y necesitan ser escuchadas. Deja tu reflexión en los comentarios. Créeme, tu empatía nos ayuda a continuar.